La noticia, reportajes e historias. ¿Qué pasa en Guatemala? Con José Manuel López Rivera. Bienvenidos al podcast. Hoy hablamos con un misqueño de corazón. Destacó en el deporte a nivel nacional. Fue entrenador de varios equipos de fútbol. Perteneció al equipo de la tipografía nacional. Promovió activamente la cultura y la riqueza de nuestro municipio de Misco, siendo integrante de la Casa de la Cultura de Misco y de la Casa de la Cultura Cahuinaquel. Participó activamente en la política. Nació el 3 de octubre de 1942. Hoy hablamos con don Arnulfo Florencio Ramírez, cariñosamente conocido como Máquina. Bienvenidos. ¿Qué pasa en Guatemala? Con José Manuel López Rivera. Muchas gracias por la oportunidad. Pues yo soy una persona que le agradece a Dios que, a pesar de que no nací en Misco, porque yo nací en la zona 3 de la ciudad de Guatemala, frente al cementerio general casi, pero con mis padres totalmente de Misco. Mi bisabuela se llamaba Sebastiana Chin de Gómez, mi abuela Santos Gómez Chin y mi madre Hortensia Ramírez Gómez. Por alguna razón, mi madre se vino con un nuevo hogar que tenía, se vino a vivir a Misco y me regresaron a Misco, como en 1954. Para que yo prosiguiera mis estudios primarios. Entonces me vine a Misco y en 1954 comencé a ir a las clases de la Escuela Federal, a un segundo año, en donde tuve la dicha de tener solo maestros extraordinarios. Mi primer maestra que yo conocí era de nombre Blanca, Blanquita, la seño Blanqui, una maestra extraordinaria en cuanto al amor a sus alumnos y con ciertas características de que le gustaba que uno se fuera desarrollando. Entonces, dentro de lo que fue el estudio de mi segundo año ahí en la Escuela Federal, la señora Blanqui tenía dentro de sus actividades de enseñanza hacernos unos dictados. Esos dictados a ella al finalizarlos tenían un tiempo y a ella le servían para que viera cómo estaba nuestra ortografía y lo legible de nuestras letras. Al finalizar el tiempo, se cogía todo y nos comenzaba a poner un punteo y a decirnos cómo teníamos que ir corrigiendo las faltas ortográficas y sobre todo que la letra fuera clara. Entonces, cada vez que finalizaba ese ejercicio, dentro de los primeros que se levantaban a entregar ese documento estaba yo. Y vino ella y un día que vio que comencé a ser el primero y el primero me comenzó a decir: Arnulfo, pareces pura máquina de escribir, sos el primero siempre y quiero ver si no tenés errores ortográficos. Y máquina de escribir. Entonces mis compañeros que tenía yo de aula oyeron eso y se reían de mí, que me decían máquina. Y al salir a jugar en los recreos, que todos los jóvenes que yo conocí desde muy patojos, les encantaba el fútbol, entonces nos decíamos la chamusca, nos jugábamos unos partiditos ahí y me comenzaron a gritar: máquina, corre, máquina, pasa la pelota, máquina, no te quedes parado. Total, que ahí comenzó el famoso, no famoso, pero mi apodo de máquina, pero no fue porque yo fuera un gran futbolista, sino que fue por la cuestión de escritura. Ahí comienza todo. Y después de la señorita Blanca, paso al tercer año y tuvimos una maestra que se llamaba Berta, no me recuerdo del apellido, una extraordinaria maestra también, que nos comenzó a caminar y a apoyarnos en todo lo que era la educación propiamente, porque en la Escuela Federal yo me recuerdo bien que tuvimos una etapa en que íbamos en la mañana a recibir todas las clases normales que se recibían, pero nos pedían que regresáramos a las 2 de la tarde para ir a recibir una clase, tiene su nombre esa clase,
agro, algo del agro, y nos enseñaran a hacer tablones, a sembrar rábanos, a sembrar cebolla, a sembrar varias cosas. Y teníamos que regresar en la tarde. Entonces, en la mañana, nosotros, esta maestra, fueron extraordinarias en ese sentido. Incluso una vez, ya siendo bastante grandecitos, sin salir de sexto año, nos dijeron que teníamos que ir a ayudar a unos albañiles y que nosotros íbamos a ir a aprender. En la entrada de la Escuela Federal, entrando del lado izquierdo, había un monumento. No me recuerdo, yo creo que era monumento a la madre. Eso lo hicimos varios alumnos y alumnas que ayudaban a cargar las cosas y fue una cosa preciosa. Pero después, en el cuarto año, vino una maestra, pero una maestra también especialísima con nosotros, Marta Julia Alarcón. De ella sí me recuerdo el nombre porque ella nos ayudó a los chamusqueros a que hiciéramos nuestro primer equipo de fútbol. Y ese equipo fue conformado por varios alumnos y ese equipo se llamó Los Alacranes. Esta foto muestra ese equipo en una de las áreas de Misco, donde estaba un jardín. Ahí está la profesora en el centro y están todos mis compañeros de ese equipo, Los Alacranes. Ahí comienza pues esta etapa de un fútbol, yo les diría, un fútbol ya un poco formal a través de los niños, ¿verdad? Y tengo una historia muy bonita, que este uniforme que tiene aquí no lo consiguió la profesora Marta Julia Alarcón, un uniforme completo con medias y todo, y hasta zapatos de fútbol nuevos. Entonces nos consiguieron un partido contra el Colegio El Hogar y nos ganó el Colegio El Hogar porque muchos de nosotros no estábamos acostumbrados al famoso zapato de fútbol nuevo, ¿verdad? Y fue extraordinario. Pero aquí pues ya comienza a realizarse muchas actividades que estuvieron en la Escuela Federal. También en 1957, el Ministerio de Educación Pública, la Dirección de Educación Física e Higiene Escolar, otorga el presente diploma a Arnulfo Ramírez por su destacada actuación durante el presente campeonato organizado por la Escuela Federal José de San Martín de Misco en el torneo de fútbol interescolar categoría B menor. Y aquí están las firmas de todos los funcionarios, que la escuela hizo un torneo aquí en Misco de escolar, pues me recuerdo poco de ese torneo, pero participé porque me dieron este documento. Y entonces, por alguna razón, cuando ya pasé cuando terminamos el cuarto año con todo esto conformado, por alguna razón que creo que fue precisamente el fútbol, yo comencé a tener ciertos contactos afuera, porque una cosa era lo que vivíamos dentro de la Escuela Federal y otra cosa la que se vivía en el pueblo, ¿verdad? En el pueblo habían equipos de fútbol jóvenes también, de patojos. Y yo me trasladé a terminar mis estudios primarios a la escuela nocturna. Tengo un certificado ahí que en 1957 estaba yo en el quinto año y ahí están las firmas de los profesores y del director. Entonces fue porque nosotros al mismo tiempo de estar en la escuela ya organizándonos comenzaron a formarse equipos aquí en el pueblo, ¿verdad? Y dentro de ellos se formó el equipo Peñarol, que son estas fotos antiguas que yo tengo. Este es el equipo Peñarol de aquí de Misco, que fue fundado también en este pueblo y que aquí pues hay unos jóvenes que ahorita ya son personas mucho mayores, igual que yo, como el caso, les digo algunos nombres de Pablo Coromac, Reginaldo Gómez, Reginaldo García, Carlos Schaeffer, Teófilo Catalán, Saulito Rivera, Neco González, Rubén González, Yemito Gómez, que fue alcalde de la población, Luis Castillo, el portero de apellido Murga, Rubén Castillo, Baudilio Barrios y Armando Rivera. Estos muchachos conformamos este equipo Peñarol, que de aquí de Misco nos fuimos a jugar a una entidad que se llamaba Coordinadora de Deportes y Culturales de la Zona 11. Con este equipo Peñarol
Nosotros jugamos como 3 torneos allá y quedamos en regulares lugares, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, aquí en Misco, había otro equipo que se llamaba Pensilvania y había un señor que era un gran futbolista veterano, don Felipe Saravia, el chino Felipe Saravia le decían, de la tipografía nacional, un veterano de los años 40 de la tipografía nacional. Vino él y con otras personas conformó un equipo que se llamó San Luis de Misco. Ese equipo, para mí, pues que trazó cierta parte de la historia del fútbol de Misco. En Misco habían grandes equipos, muy el Independiente, había, bueno, habían varios, por aquí por mi barrio había un grupo de futbolistas donde mis cuñados, que en paz descanse, integraban ese equipo. Y lo que sucedió con el equipo San Luis de Misco fue que hubo mucha gente, no mucha, pero sí gente de Misco muy decidida a apoyarnos y nos fueron a inscribir a la Federación de Fútbol a un torneo juvenil. La sorpresa para todos fue un torneo que se integró por 12 equipos, unos equipos con unos respaldos tremendos en la capital, de mucho dinero. Dentro de ellos estaba un equipo de la cervecería Gallo y lo entrenaba Afro Geronazo, un argentino. Y nosotros, con el apoyo de las pocas personas de aquí de Misco, hicimos una jornada preciosa en ese equipo San Luis de Misco. Y en unos boletines que tenía la federación en esos años, en el boletín de diciembre de 1999 aparece San Luis de Misco, líder de la juvenil. Y aquí dice los nombres de los futbolistas que están, que todos pues son gente de Misco conocidísima, como Víctor Ramírez, Freddy Galvez, Héctor Santisteban, Carlos Martínez, René Diegues, Pilo Santos, Alfredo Santos, Hugo Galvez, Rubén Mancía, Arnulfo Ramírez, su servidor, Luis del Cid y Carlos García. Ellos integramos con don Lipe Saravia como entrenador, integramos el equipo San Luis de Misco. Esto fue publicado el 20 de diciembre del 59 y en el boletín del 28 de febrero de 1960 aparece campeón juvenil San Luis de Misco. Esto fue maravilloso para Misco, para las gentes que les gustaba el fútbol en los jóvenes, porque cuando venimos a Misco nos estaban esperando como unas 20 o 30 gentes ahí en el cementerio quemándonos cohetes y nos llevaron frente a la municipalidad, ahí nos aplaudieron y ahí terminó todo lo eufórico. Pero don Lipe Saravia deja el equipo y lo asume Héctor El Mollete Franco y sigue el equipo en la segunda división. Ya en la segunda división, pues ya los gastos eran mayores, ya para sostenernos había que salir a ciertos lugares y se fueron consiguiendo ciertas ayudas, pero hubo un momento en que ya casi no pudimos sostenernos como equipo, a pesar de que estábamos en el equipo en la segunda división federada. Entonces alguien, no me recuerdo quién, nos contactó con una institución que se llamaba Fincas Nacionales. En 1961, Fincas Nacionales publica una revista que se llama Espiral, El Espiral, Feria de Primavera, 1961. Y ahí publica que hay unos que ellos apoyan al deporte, tienen un equipo de mujeres de basquetbolistas extraordinarias a nivel nacional. Centroamericano, eran unas jugadorazas ese equipo. O sea, así se llamaba Fincas Nacionales. Y como futbolistas ellos muestran sus 2 fotos ahí del equipo de Fincas Nacionales, que es exactamente el equipo San Luis de Misco, solo que le agregaron como 4 o 5 jugadores que eran hijos de algunos jefes de ahí de Fincas Nacionales. Y se conforma el equipo de Fincas Nacionales. Con Fincas Nacionales nosotros recorrimos mucho la parte sur en las fincas nacionales que existían en esa época y fuimos a jugar a ferias y todo con el nombre de Fincas Nacionales. Todos nosotros éramos misqueños. Entonces, al finalizar también ya la etapa de Fincas Nacionales,
el equipo que teníamos en la segunda división también subió y ya estaba buscando ya unos torneos para poder subir a la primera división. Pero en el año 61, a muchos del equipo nos llaman de la reserva de la tipografía nacional para poder jugar en esa reserva, en el año 61. Yo me recuerdo cuando me despedí de mis compañeros en la casa que habitaba Alfredo Santos, Pilo Santos. Ahí se reunieron todo el equipo, me despedí, ellos me abrazaron y todo, porque con mucha tristeza, pues, porque había pasado una cantidad de años yo con ellos unido como futbolista. Y entonces nos vamos como 3 o 4 a la tipografía nacional. Dentro de ellos estaba también Pilo Santos, pero ellos no aceptaron quedarse allá porque ellos tenían sus estudios, tenían otras actividades en su familia. Y yo sí me quedé porque yo era un futbolista de la calle nato, así que me encantaba el fútbol. Y entonces en 1962 ya me fichan como jugador profesional de la tipografía nacional. Pero en este lapso de tiempo, desde luego, la tipografía nacional estaba conformada por unos jugadorazos a nivel nacional que era casi imposible que uno soñara que iba a irles a poder quitar el puesto. Pero sin embargo, pues comencé y tuve oportunidades, ¿verdad? Hubo una vez que se enfermó Guayo de León, que era un jugadorazo de la tipografía nacional, se enfermó, lo operaron de emergencia, y yo jugué como 3 partidos de titular y le anoté un gol a Aurora en Escuintla, jugando contra Aurora la tipografía nacional. Y así, en varias oportunidades me dieron oportunidad y jugué varias veces. Jugué un torneo de la Cruz Roja que hacían, que venía el Olimpia de Honduras, la tipografía de Guatemala y bueno, así otros equipos. Y jugué en esos torneos, ¿verdad? Tengo unos recortes de prensa ahí en donde estoy en el Estadio Mateo Flores jugando ese torneo de la Cruz Roja. Y así fui llegando pues al final de mi carrera, porque en 1964, por cuestiones de disciplina, que yo me indiscipliné un montón, entonces me destituyeron del equipo, pero me dejaron mi trabajo. Y yo me dediqué ya a esas alturas, con una edad no muy grande, me dediqué a colaborar también en Misco, ¿verdad? Porque a mí me encantaba el fútbol. Tuve la suerte de entrenar a un equipo que se llamaba Esfuerzo, de ahí de la Avenida Federal. De noche veníamos a trabajar, donde de joven yo había ayudado a hacer ese monumento a la madre. Pues atrás del monumento, en un canchita de básquetbol, ahí entrenaba yo al equipo Esfuerzo, que tenía muchos buenos jugadores, pero de pueblo, de estar aquí alegres. Después de eso también tuve la suerte de entrenar otro equipo que se llamaba, de aquí por el lado de donde está ahora, por los muebles Haas, todo eso de por ahí el equipo deportivo Janeiro, también muchos jóvenes que ahora ya son personas mayores, jugaban y entrenábamos y todo el tiempo que pude. Y hubo otra oportunidad en que los hermanos Núñez de San Ignacio me vinieron a buscar, especialmente Eugenio Núñez, que él quería que yo le ayudara con su equipo que tenía ahí, que ya estaba jugando aquí en la Liga de Misco. Y me fui más de un año a entrenarlos y todo. Y de repente la gran suerte que salimos campeones, ¿verdad? De la Federación de Fútbol de Misco, salió San Ignacio campeón conmigo de entrenador. Y entonces ahí se volvió una cosa alegrísima. Todos esos recuerdos tengo yo de todo lo que pude haber ayudado, pero culminó mi vocación de entrenar jóvenes cuando Hermodio Barrera, un Quijote del fútbol en Misco, fundó una serie de equipos de solo jóvenes de aquí de Misco, desde niños. Habían de diferentes edades, ¿verdad? Y me asignó a mí una categoría que era muy, como les dijera yo, no tan jóvenes, ya eran jóvenes pues, pero este equipo, aquí estoy en el campo de fútbol de aquí de Misco con ellos. Aquí hay varios muchachos que son de Misco, que son, ahora pues ya son unas personas, incluyendo a unos que ya se fueron a Estados Unidos y ya no volvieron. El que se reconoce aquí rápido, que está aquí todavía muy activo, es José Ramírez, Chepe Ramírez, que tiene unas panaderías allá abajo. Aquí está Chepe Ramírez, bien joven, y yo era el entrenador.
de esa área del equipo que fundó Hermodio Barrera, ¿verdad? Que era el Deportivo Misco también. Le pusieron Deportivo Misco también a este equipo. Y dentro de ellos había muchas personas que colaboraban con Hermodio, pero muy buenos servidores. Y aquí en esta foto aparezco con Miguel Zacarías, aquí estoy yo, Hermodio Barrera, Salomón Fuentes, que fue un jugadorazo de la tipografía nacional también, y vino a instruir, y el doctor, el doctor, perdón, que nos ayudaba a tener el control médico de los jugadores, todos niños, ¿verdad? Esta fue una historia grandísima en Misco porque tengo ahí mis dos reconocimientos, uno cuando cumplieron 25 años. Y dentro de este grupo de jóvenes vino un jugadorazo que era puro patojo, eran dos, uno de apellido Chan y el otro muchacho, Mincho Monterroso. Vinieron puros patojos a Misco a involucrarse en el equipo, porque estos equipos también no solo jugaban aquí en Misco, también jugábamos en la capital, en el Campo Marte, con este equipo de Hermodio Barrera. Ahí en el Roosevelt tuvo él, una vez llegó Guillermo Enríquez Gamboa y se tomó fotos con todos los chiricitos de Misco, que ahora son unos profesionales y gente ya grande aquí en Misco, ¿verdad? Desde luego con sus hogares. Entonces, aquí fue donde yo culminé, siento yo, porque tuve la dicha de entrenar por varios años solo jóvenes. Hasta la fecha hay algunas personas ya mayores con sus hijos y nietos que yo los entrené bien jovencitos a ellos aquí en Misco, ¿verdad? Ese fue mi aporte, porque yo era feliz entrenando jóvenes, entrenando patojos. Y la oportunidad que me daban, yo me iba. Y también, ya tal vez para cerrar esta plática, en una foto estoy con Yemo Gómez, ahí los dos, ¿verdad? Estamos ahí en el Peñarol. Y sin embargo, la vida es así, ¿verdad? Siendo Guillermo Gómez alcalde de Misco, nos llamó a mi compañero de equipo, veterano como yo, Jaime García, que en paz descanse, y yo, nos llamó para que nos hiciéramos cargo de la selección de fútbol que él había comprado la ficha. Así nos lo explicaron. Habían comprado la ficha para que el equipo jugara en la segunda división federada. Lo que había hecho el San Luis de Misco con sus propios jugadores, sin ninguna ayuda de municipalidad ni nada. Yemo nos llamó y nos preguntó que si podíamos, y le dijimos que sí, que con mucho gusto. Incluso nos dijo, eso sí, les voy a reconocer un salario. Y los dos le dijimos que no, que le agradecíamos mucho, pero que no, que nosotros no queríamos sueldo. Lo que queríamos era comenzar a entrenar al equipo y comenzamos con Jaime. Y estuvo precioso, con la tristeza, ¿verdad?, de que como al año y medio o 2 años de que estábamos con el equipo, Yemito le dijo a Jaime, Jaime, usted sería el entrenador, y Arnulfo fue el subentrenador, y Jaime le contestó, no, aquí nosotros somos los dos, somos entrenadores, estamos al mismo nivel, Yemo. No, pero por el orden, dejémoslo así. No, está bien, le dije yo, que salga ahí en la documentación Jaime el entrenador y yo subentrenador. Estando ahí, Jaime enfermó, como al año y medio, 2 años de estar con el equipo. Enfermó y entonces ya no pudo seguir por la enfermedad. Se tuvo que cuidar porque tenía que controlar la enfermedad y me quedé solo yo con el equipo. Lo entrené todavía como 2 años o 3 años, pero ya para no quedar solo, llamé a Richard Letona, muy buen elemento también, instructor de fútbol, y él me acompañó a mí en ese tiempo. Al finalizar, ya en una administración municipal, pues que ya era demasiado para acá, yo renuncié porque la Comisión de Cultura y Deportes una vez me llamó la persona que la dirigía, ¿verdad? Y era una señora. Y entonces me comenzó a hablar que si yo le enseñaba a los jugadores el sistema, los sistemas que habían y que esto y que el otro. Y entonces yo le comencé a comentar a ella, ¿verdad?, de que no era el significado de sistema en una administración de trabajo que el sistema en el fútbol, porque en el fútbol, para poder yo enseñarles un sistema, tenía que tener elementos que dominaran totalmente las partes básicas del fútbol, ¿verdad? Hay un libro que dice aspectos básicos del fútbol, un libro mexicano que yo tengo hace como 60 años,
Y entonces, ¿dónde aparece, verdad? Sin embargo, precisamente por estar entrenando esto, nos obligaron, no nos obligaron, sino que salió una información de la federación en que teníamos, los que teníamos estas responsabilidades a ese nivel ya federado, en segunda división de Misco, teníamos que tener un título. Y a mí me mandaron a Chicacao, Xochitepeques, a sacar mi título y lo saqué ahí, tengo mis documentos. Y después, en la tipografía nacional, yo había tenido un compañero salvadoreño, un jugadorazo portero que le decían Saúl Araña Magaña, seleccionado de El Salvador, vino a jugar a la tipografía. Ahí estaba yo todavía jugando, fuimos compañeros. Pues cuando el primer curso que yo recibí era para entrenar niños, pero el segundo curso que había, según la federación, era para entrenar ya hasta la primera división, a un escaño de la profesional. De ahí para abajo ya estaba uno autorizado. Y entonces la federación le pidió a la FIFA que les mandaran instructores a Guatemala y Aviateca en ese tiempo respaldó el curso y para mi suerte el que vino como instructor fue Saúl Magaña. Ahí dice en el libro, licenciado Saúl Magaña, instructor, y Saúl González, otro salvadoreño, instructor también. Entonces ellos me dieron el curso y él todavía me dijo, mi ex compañero, ¿y vos qué estás haciendo aquí? A recibir el curso. Le dije, pero si vos jugaste en la Liga Mayor no hay necesidad, pero ya aquí en la ley ya lo habían cambiado, ya era obligatorio que uno tenía. Entonces, por la necesidad de servirle a los jóvenes y todo, ahora Jaime no, porque él había sido seleccionado nacional, a él sí no le obligaban, yo no había sido seleccionado nacional. Entonces, yo saqué mis 2 cursos y tengo el otro curso donde uno puede estar autorizado para entrenar, según estoy registrado en la Federación de Fútbol, ahí lo dice atrás, queda registrado con el número 255, algo así, como entrenador de fútbol, el señor Arnulfo Ramírez. Entonces, con eso cerré, pues, ya con mis títulos, con mi servicio a los jóvenes, y eso, como les digo, para mí fue lo más sagrado y lindo que tuve la oportunidad de ir a entrenar. Hasta de noche entrenábamos en un terrenón que tenía Hermodio Barrera ahí, donde ahora creo que es una escuela. Ahí entrenábamos, porque sin de día no daba tiempo, porque cuando estábamos en las primeras, a las 5 de la mañana estábamos ahí en el campo, tenían que ir a recoger a estos muchachos a la carretera Roosevelt como a las 4:30, 5 menos cuarto de la mañana, porque todos estudiaban y nos veníamos el montón, pues uno en un lado, otro en un grupo así, entrenando, una cosa bellísima, ¿verdad? Y yo me recuerdo de todos los jóvenes que yo tuve ahí, es hermosísimo, ¿verdad? Cuando este equipo de Hermodio Barrera cumplió 25 años, me hicieron un reconocimiento y precisamente vino ese famoso futbolista de Municipal y seleccionado nacional, Mincho Monterroso, a entregarme el reconocimiento, porque él dijo que yo le había dado las clases cuando él era patojo, ¿verdad? Y cuando se cumplieron los 50 años de este club, ya los jugadores que tuve, que ya todos son profesionales, veteranos, ya todos grandes profesionales, médicos y de todo ahí, nos hicieron un reconocimiento, pero de todos los que estuvimos ahí, yo soy el último que queda vivo, y entonces a mí me entregaron mi reconocimiento que tengo ahí guardado, ¿verdad?, como un tesoro. Eso fue lo que me ha dado, por la gracia de Dios, la vida y el fútbol. A mí lo que me enseñó el fútbol es que uno debe de ser como muy compañero, como muy agradecido. El fútbol es un deporte lindo que depende de varios, no de uno, y entonces le enseñan a uno a ser un buen familiar, a querer a la familia como se quiere en los momentos duros, cuando uno va perdiendo un partido, cuando uno va empatando un partido y necesita ganar aquella desesperación, y todos nos unimos. Eso me enseñó a mí el fútbol, me dio esa que hasta la fecha la siento, porque gracias a Dios mi familia se mantiene unida, y pues yo soy feliz y veo, ¿verdad? Veo que hay claro, el fútbol de ahorita es totalmente diferente a lo que yo viví, ¿verdad? Hay unas grandes experiencias totalmente diferentes. Imagínense ustedes, nosotros cuando yo jugué en la Liga Mayor, se jugaba con 3 defensas, un defensa derecho, un izquierdo y un central, 2 volantes y 5 atacantes. 5 atacantes. En 1900, creo que fue 62, cuando el Mundial fue en Chile, Brasil
Ahí hizo el famoso cambio a 2-4-2, 4-2-4. Entonces ya le disminuyeron un atacante a la delantera y le reforzaron un defensa. Ahorita se miran en los partidos que quedan 2 adelante o 1 y todo el demás media cancha y 4 defensas o hasta 5 defensas. No, no, no. Aquí en Misco hubieron unos grandes. Aquí en Misco hubo un jugador que era de apellido el Chaparro Rangel. ¡Qué jugadorazo! Aquí vivía, aquí cerca de mi casa, ahí de Los Rangel. Un jugadorazo que cuando uno lo miraba en el campo, pues que decía, este puede jugar en la Liga Mayor. Bueno, y aquí me extiendo un poquitío para hablar de estos mis compañeros. Por ejemplo, cuando Mollete Franco se hizo cargo de nuestro equipo, una vez nos dijo que nos iba a llevar el equipo completo a jugar a Escuintla, porque el equipo de Escuintla estaba en la Liga Mayor y era dirigido por un argentino que ahorita se me olvida el nombre. Muy amigo porque Mollete Franco había jugado en Escuintla. Entonces nos entrenamos con ellos y nos pusieron en la chamusca contra el cuadro titular de Escuintla, el equipo de Misco. Claro, nos ganaron, pero se dio cuenta el entrenador que cómo jugábamos. Y le dijo al entrenador de nosotros, a Mollete, mira, el Patojo, el extremo derecho, me lo dejas de una vez. Ahorita lo inscribo, le dijo. Ese es un jugadorazo vos que lo tenés vos ahí, le dijo, dámelo. Está bueno, le dijo Mollete Franco, con mucho gusto. Era Chilano Borrayo. A él fue el que seleccionó el argentino ahí, en Escuintla, para que se quedara jugando con Escuintla. Cuando a Chilano le dijeron, dijo, no, yo no me quedo solo. Si no se quedan ustedes conmigo, no, dijo. Yo no me quedo solo. Y se vino Chilano. Era un extremo derecho, Chilano Borrayo. Dios santo, tenía una velocidad. Ese hombre se recorría con la pelota en los pies de la media cancha para allá en cuestión de segundos, de minutos. Pero rapidísimo y ras el centro. Por eso era que el equipo de nosotros era un equipón. Y por la punta izquierda teníamos un extremo izquierdo que también buenísimo, una zancada tremenda, Hugo Galvez. Y adelante Pilo Santos, el centro delantero, haciendo goles. Bueno, y eso me dejó a mí como enseñanza, ¿verdad? El amor que se debe de tener cuando está uno en una asociación, cuando está, incluso en el pueblo, pues uno debe de amar todo lo que hay aquí, ¿verdad? Todas las asociaciones, todo lo que es peor, lo que es nuestras cofradías, la cultura. Eso lo debe de amar uno en el momento en que uno pueda servir. Pues hay que servir, ¿verdad? Tuve la dicha también de ser parte de la Casa de la Cultura, ¿verdad? Ahí me estuve con Beto Gómez, va de trabajar y fuimos a todos lados por la gracia de Dios. Y también formé parte de la otra Casa de la Cultura, Cahuinaquel, también estuve ahí hasta que llegó el momento de retirarse, porque lógicamente yo ya paso de los 80 años ahorita, entonces ya es hora de que me retire y que surjan los nuevos elementos, ¿verdad? Mi mensaje sería, ¿verdad? Más que a los propios niños, a los padres de familia, ¿verdad? Que a los jovencitos que les guste el fútbol hay que apoyarlos, ¿verdad? Claro que ya no es la época mía. Nosotros aquí nos levantábamos al campo a las 4 de la mañana a entrenar y campo libre, ¿verdad? Y había campo allá arriba, campo en San Ignacio, bueno, por todos lados. Ahorita es muy difícil, no hay canchas, ¿verdad? Las canchas pequeñas, esos que le llaman centros deportivos, polideportivos, ¿verdad? Pues no es igual. Entonces, en la medida de la posibilidad, ¿verdad? Pues aconsejar a los padres de familia que hay que apoyar a los jovencitos que les guste el fútbol, hay que apoyarlos muchos. Y a los que estamos ya, porque yo tengo muchos conocidos que están todavía relativamente jóvenes, que ayuden a entrenar a jóvenes, ¿verdad? Que lo hagan sin ningún interés de recibir una paga. No, 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 no. Dios le paga a uno, le triplica a uno la vida, le da salud, sus ingresos, todo se lo triplica Dios a uno cuando uno le da a los jóvenes sin ningún interés, sin esperar a cambio ni un centavo, solo por el puro amor y que uno fue joven, ¿verdad? Y entonces hay tanto joven. Miren, aquí en Misco hay por todos lados una cantidad de jóvenes y a nivel de la República. Si la República tuviera oportunidad en nuestra liga profesional no habría, no es que no quiera yo a los extranjeros, no, si yo tuve compañeros incluso argentinos, pero no habría necesidad de que hubiera tanto extranjero en el fútbol de Misco, de toda Guatemala, ¿verdad? En todos los pueblos. Ay, Dios santo, yo tuve conocidos de Suchitepeques,
en una época preciosa, unos jugadorazos que venían y que incluso jugaron en la tipografía nacional, algunos de ellos, en Xela, en Escuintla, en todos lados, en Huehuetenango, en todos lados hay grandes futbolistas que hay necesidad de apoyarlos, y en nuestro querido Misco, pues que con todo el corazón los apoyemos para que puedan seguir adelante y puedan seguirnos poniendo como verdaderamente tierra de campeones como somos. La noticia, reportajes e historias. ¿Qué pasa en Guatemala? Con José Manuel López Rivera.